Bienvenidos a Fe al Día, con la bendición de Dios y el respaldo de Jesús TV. Información con veracidad y fidelidad sobre los acontecimientos más relevantes en nuestra iglesia. Y junto a usted, recorremos este camino de fe. Fe al Día, una voz de esperanza, formación y evangelización. Bienvenidos. Mis queridos hermanos, bienvenidos a su noticiero Fe al Día, con información de nuestra Santa Iglesia más importante a nivel nacional e internacional, donde les compartimos las noticias relevantes desde una perspectiva de fe. Pues hoy tenemos un programa lleno de información importante, desde las noticias locales, de lo que sucede en Guatemala, a lo que ocurre en la Iglesia Universal y el mundo. Así que no se lo pierdan. Bienvenidos, bienvenidas a su noticiero Fe al Día. Empezamos con información de carácter nacional. Monseñor Gonzalo Eví Vázquez presidió la Santa Misa por el aniversario número 48 del martirio del siervo de Dios Padre Hermógenes López Coarchita. Este domingo 28 de junio, numerosos fieles participaron de la Santa Eucaristía. La celebración sería presidida por Monseñor Gonzalo Eví Vázquez, arzobispo metropolitano, quien recordó el testimonio de fe, entrega y servicio del Padre Hermógenes, cuyo compromiso con el Evangelio y las comunidades más necesitadas continúan inspirando a las comunidades y poblaciones de nuestra Guatemala. El Padre Hermógenes es recordado por su incansable labor pastoral y por su defensa de la dignidad humana. Su vida y su muerte permanecen como un testimonio de fidelidad a Cristo y al amor por el pueblo de Dios. Los fieles elevaron sus oraciones para que, si es la voluntad de Dios, continúe el proceso de beatificación del siervo de Dios y que su ejemplo siga fortaleciendo a la fe de las nuevas generaciones. Que el testimonio del siervo de Dios Padre Hermógenes nos anime a vivir el Evangelio con valentía, con fidelidad, pero especialmente por un amor sincero por los demás. Cada 30 de junio se recuerda la memoria de este humilde sacerdote guatemalteco, párroco de San José Pinula y lugares aledaños, que en el ejercicio de su misión pastoral fue vilmente asesinado el 30 de junio de 1978. No había cumplido ni siquiera los 50 años de edad. Mataron al padre, era precisamente lo que las personas en la comunidad hablaban, los habitantes del pueblo y las aldeas de San José Pinula, Fraijanes, Palencia, Santa Catarina, y por supuesto, pues una noticia que de inmediato recorrió toda la República por este hecho espantoso. Cerca de Los Cerritos, en las inmediaciones de la aldea San Luis, a 4 kilómetros de San José Pinula, en la carretera que conduce a Palencia, en la mañana de ese día 30 de junio del 78, unos individuos pues esperaban al Padre Hermógenes cuando regresaba de visitar a enfermos. Las circunstancias de ese momento están todavía hasta la fecha poco esclarecidas. Los asesinos buscaron el mecanismo de hacerle daño al sacerdote, que se conducía solo en su vehículo pick-up rojo, e inmediatamente descargaron sobre su pecho varios disparos de escopeta, cuyas balas pues hirieron mortalmente al sacerdote. Por si esto fuera poco, todavía y a sangre fría le dieron el tiro de gracia. Al llegar a San José Pinula, el 28 de noviembre de 1966, para ser párroco por primera vez, pues Padre Hermógenes se volvió amigo de todos sin excepción. Sin embargo, pronto se dio cuenta que la realidad de aquel lugar era muy dura para la gente y que su misión pastoral tenía también que abarcar la preocupación por las necesidades básicas de los integrantes de su comunidad. El ambiente de entonces facilitaba la comprensión de la realidad, y su inteligencia de pastor y profeta pues le permitieron conocer de inmediato dónde estaban las causas que estaban originando esta situación difícil para los integrantes de la comunidad. Realidad que Dios no quería y que en buena parte era producto de situaciones de injusticia creadas por los mismos seres humanos. De esto dan cuenta sus escritos tan copiosos, su diario publicado en junio del 2003, los cuadernos donde anotaba sus visitas a los enfermos, el buen número de cartas a autoridades eclesiásticas y públicas. También formaba parte del equipo de redacción de un pequeño periódico de San José Pinula llamado El Vocero Quincenal. Y es que por su compromiso pastoral fue reiteradamente amenazado de muerte. Llegarían en varias oportunidades
autoridades a la puerta de su misma casa para advertirle con descaro que no estaban de acuerdo con su proceder. Decidió entonces el padre Hermógenes viajar siempre solo en su vehículo para que nadie más fuera a ser víctima en caso de que atentaran contra su vida. Los prudentes le aconsejaron incluso cambiar de parroquia. Sin embargo, el padre Hermógenes no pidió, solicitó incluso al arzobispo que por favor desestimaran esta posibilidad. Él se quería quedar en San José Pinula y solía repetir: si mi misión es dar la vida, así lo haré, pero nunca voy a echarme atrás en la causa que estoy defendiendo. Descanse en paz, padre Hermógenes, y si es la voluntad de Dios, pues pronto se agilice el proceso de beatificación. 5 días después de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, el país de Sudamérica continúa viviendo una de las mayores tragedias de su historia reciente. Equipos de rescate venezolanos e internacionales mantienen una intensa búsqueda entre los escombros mientras miles de familias pues esperan noticias de sus seres queridos. Las autoridades han confirmado hasta el momento 1.700 fallecidos y miles de heridos, aunque la cifra podría aumentar conforme avanzan las labores de rescate. Diversas plataformas ciudadanas pues han reportado además decenas de familiares y muchas personas cuyo paradero aún no se ha podido confirmar. Rescatistas provenientes de distintos países trabajan sin descanso en las zonas más afectadas, especialmente en el estado de La Guaira, donde numerosos edificios colapsaron tras los sismos de 7.3 y 7.5 grados. Con el paso de los días, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen, pero las brigadas continúan removiendo escombros con esperanza de localizar todavía personas con vida. La solemnidad de Corpus pues está siempre presente en cada una de las actividades. Es más, la emergencia continúa y de esto más adelante el párroco de La Guaira nos va a platicar. Especialistas han informado que desde el terremoto principal se han registrado, escuche usted muy bien, 500 réplicas, un fenómeno normal después de un gran sismo, y es que los expertos explican que estas réplicas pueden prolongarse durante semanas o incluso meses y representan un riesgo adicional, ya que pueden provocar el colapso de estructuras que quedaron gravemente dañadas. Para ello, las autoridades pues han mantenido el llamado a la prudencia y a seguir las recomendaciones de protección civil. En medio del dolor, miles de voluntarios, bomberos, personal médico y organizaciones humanitarias pues han unido esfuerzos para atender a los damnificados, distribuir ayuda y acompañar a las familias afectadas. Desde distintos países han llegado equipos especializados para colaborar en las labores de búsqueda y rescate. Y la Iglesia Católica en Venezuela continúa brindando también apoyo espiritual y material a las miles de personas afectadas por los devastadores terremotos. Por ejemplo, el padre Luis Antonio García Tomás, párroco de la Iglesia de San José de Ñarauli en Caracas, compartió recientemente con Vatican News la difícil situación que vive la población, marcada por el dolor, la incertidumbre y las constantes réplicas sísmicas. Él dijo que muchas personas han quedado con hogares en alto riesgo, otras pues han fallecido, y esto ha generado una situación completamente inesperada. Aunque los daños materiales han sido considerables, el padre García ha destacado la rápida respuesta de la Iglesia Católica venezolana, que ha organizado redes de apoyo para atender tanto las necesidades materiales como el acompañamiento espiritual de las víctimas. Esto nos ha permitido poner en práctica la sinodalidad, caminando juntos para servir a quienes más lo necesitan, señaló el padre Luis Antonio García. Ante la imposibilidad de utilizar algunos templos afectados, las comunidades pues han comenzado a reunirse en plazas y espacios abiertos para celebrar la Santa Misa, rezar el rosario y fortalecer la esperanza de quienes atraviesan en este momento, estos momentos difíciles de la tragedia. Por ejemplo, la parroquia de San José de Ñarauli también ha sufrido importantes daños estructurales. Según explicó el párroco, el techo de una de las naves colapsó completamente y una de las torres del templo quedó seriamente comprometida, representando un alto riesgo a la comunidad. Sin embargo, a pesar de ello, la labor pastoral continúa, y es que el padre Luis García agradeció especialmente las palabras tan cercanas de Papa León XIV, quien desde el Vaticano expresó su oración por las víctimas, los heridos, las familias afectadas y también los rescatistas. Las palabras del Santo Padre, dijo el padre Luis,
refiriéndose a Papa León XIV, han sido de gran aliciente para todos nosotros. Las personas se han sentido verdaderamente acompañadas y están muy agradecidas. Y este es un llamado a la solidaridad, invitando a la comunidad internacional a seguir orando por Venezuela y a quienes tengan la posibilidad colaborar mediante los canales oficiales de la Conferencia Episcopal Venezolana para que la ayuda llegue a las familias más necesitadas. Mientras continúan las labores de recuperación, la Iglesia permanece al lado de su pueblo, llevando consuelo, llevando esperanza y la certeza de que Cristo jamás abandona a quienes sufren. Y es que como Iglesia nos unimos en oración por todas las víctimas, por quienes permanecen desaparecidos, por los heridos, por las familias que han sufrido esta tragedia y por todos los rescatistas que arriesgan su vida para poder salvar a otros. Que el Señor conceda fortaleza a quienes lloran la pérdida en este momento de un ser querido, esperanza a quienes aún esperan noticias y sobre todo sabiduría a las autoridades para atender esta emergencia. Y ante esta situación, la Asociación de Venezolanos en Guatemala, ASOVEGUA, pues ha puesto en marcha la fase 2 de su campaña de ayuda humanitaria con el propósito de brindar apoyo a las miles de familias que lo han perdido absolutamente todo. Nuestro hermano Edwin Noguera, el panita, integrante de ASOVEGUA, pues ha hecho un llamado a la solidaridad de todos los guatemaltecos y de la comunidad venezolana residente en nuestro país para unirse a este esfuerzo de ayuda. Las donaciones económicas serán destinadas a la compra de alimentos, artículos de higiene de primera mano y productos de primera necesidad que serán enviados a las zonas más afectadas. Asimismo, quienes lo deseen también pueden colaborar adquiriendo directamente productos como agua potable, pañales, leche en polvo, fórmula para bebés, linternas, cascos de seguridad, cobijas y alimentos para mascotas, entre otros insumos indispensables. Y es que en momentos de sufrimiento la solidaridad se convierte en un verdadero y genuino signo de amor. Ese amor de Dios. Como cristianos, pues estamos llamados a compartir con quienes más lo necesitan y a tender la mano de nuestros hermanos que hoy atraviesan una dura prueba. Oremos por Venezuela y si está en nuestras posibilidades, apoyemos esta noble iniciativa, ya que cada aporte cuenta y cada gesto de generosidad puede llevar esperanza a quienes más lo necesiten. Y la Iglesia Católica en Guatemala vive con alegría la próxima beatificación de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio, fraile menor franciscano que entregó su vida como un auténtico testigo del Evangelio y la caridad cristiana. Conocido como el mártir de la caridad, Fray Augusto Rafael dejó un legado de servicio, sencillez y amor a Dios, especialmente entre los más pobres y necesitados. Su viaje refleja el espíritu de San Francisco de Asís, una existencia entregada al Señor y al prójimo con humildad y fidelidad. Su testimonio recuerda que la verdadera caridad nace del encuentro con Cristo y se hace visible en el servicio generoso a los hermanos. Hoy su ejemplo continúa inspirando a la Iglesia y anima a los fieles a servir el Evangelio con autenticidad. La Santa Misa de Beatificación se va a celebrar el próximo 7 de noviembre a las 10 de la mañana en la finca Florencia, y esta histórica celebración pues será una ocasión para dar gracias a Dios por un nuevo beato guatemalteco y sobre todo para fortalecer la fe de todos. Oremos para que el ejemplo de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio nos impulse a seguir a Cristo con un corazón generoso, viviendo cada día la caridad, la esperanza y el servicio a los demás. Pero, ¿quién fue Fray Augusto Ramírez Monasterio? Conocido como el pastor que dio la vida por el secreto de la confesión. Y es que desde su infancia la vocación sacerdotal de Fray Augusto se manifestó con una claridad poco común. A los 6 años, mientras otros niños jugaban a los soldaditos, a las escondidas, a la bicicleta, a los cincos, él invitaba a sus amiguitos de 6 años a celebrar la Santa Misa. Por ejemplo, preparaba el espacio, asignaba roles y vivía aquel juego con profundo respeto y serenidad. Él decía, cuando tenía 6 años, que llegaría a ser algún día obispo. ¿Recuerdan quienes compartieron con él su niñez? Nacido en Guatemala, su vida estuvo marcada tempranamente por el dolor. En 1949, cuando apenas tenía 12 años, falleció su papá. Antes de morir, dejó un encargo muy especial, una antigua imagen del Niño Dios resguardada en una bomba de cristal. La familia cumplió su deseo y se le entregó a la iglesia de San Francisco, donde fueron recibidos por Fray Celestino Fernández, entonces en aquella época, finales de los 40, superior franciscano. Aquel gesto sencillo selló aún más el vínculo espiritual de Augusto con la orden franciscana. Quienes lo conocieron lo describen como un joven alegre, servicial, amistoso y atento a las necesidades de los demás. Fue acólito de las Beatas de Belén y en la iglesia
iglesia de Belén, pues se convirtió en alguien que colaboraba muchísimo, excelente jugador de fútbol, músico y amigo de todos. Su amor por la música se fortaleció en el coro juvenil de los Padres de Marignol, donde comenzó a servir con mucho entusiasmo. Inició sus estudios primarios en el Colegio San José de los Infantes entre 1947 y 1952. En 1953 ingresa al Colegio Seráfico de Diriamba, Nicaragua, donde completó su bachillerato hasta 1957. Y ya desde esa época había empezado a pedirle formalmente al Espíritu Santo discernimiento para ver si lo que a su vida le deparaba era el servicio a través del sacerdocio. Tras orar, asistir a la Santa Misa y rezar el Santo Via Crucis en la iglesia de San Francisco de la ciudad de Guatemala, pues entró solo a la sacristía para hablar con el padre Antonio Reche. Minutos después salió abrazado por él con la certeza de haber sido aceptado. Su camino formativo lo llevaría a la hermana República Centroamericana de Nicaragua y posteriormente a España, donde continuó sus estudios. Durante los años más duros del conflicto armado interno en nuestro país, Fray Augusto fue reconocido como un hermano menor al servicio de todos, especialmente de los campesinos y los más necesitados. En 1983, un campesino bajó a Antigua Guatemala buscando ayuda para acogerse de la amnistía ofrecida por el gobierno. Llegaría a la iglesia de San Francisco y encontró a un sacerdote en el confesionario. Él me escuchó, él me ayudó, yo no lo conocía, nunca lo había visto antes. El padre Augusto dio su vida por mí. Relataría después, en junio de ese año, Fray Augusto, el campesino y 2 niños fueron llevados a una base militar en Chimaltenango. Allí fue torturado brutalmente para obligarlo a revelar lo que había escuchado en confesión. Le quemaron las manos, lo colgaron, lo golpearon y lo arrojaron a un hoyo en la tierra. Jamás habló. Al ser liberado, se negó a firmar un documento que afirmaba que había sido bien tratado y dijo con firmeza: no debo nada a nadie, yo no me voy, hay que dejar un precedente. El 7 de noviembre de 1983 sería secuestrado y asesinado. 2 días después, el 9 de noviembre, Prensa Libre publicó en portada la noticia de su muerte violenta, y sería un funeral que desbordó las calles de la ciudad y prácticamente de todo el país. Su cuerpo fue velado el 8 de noviembre en Funerales Reforma, zona 9, y trasladado a la Antigua Guatemala. Miles de personas, seglares, religiosos, asociaciones y extranjeros acudieron a despedir al pastor. La iglesia de San Francisco el Grande resultó insuficiente para contener pues la presencia y el dolor del pueblo. La estudiantina que él había fundado acompañó la misa de cuerpo presente y sus restos serían sepultados en el interior del templo, cerca de pues en aquel entonces estaba o reposaban los restos del hermano Pedro de Betancur. Desde entonces miles comenzaron a reconocer a Fray Augusto como un mártir de la fe, del secreto de confesión, del amor pastoral sin condiciones. Fue secuestrado, torturado y asesinado por permanecer fiel a Cristo y a la dignidad sagrada del sacramento de la reconciliación. Hoy su vida sigue hablando con fuerza a una iglesia llamada a ser valiente, cercana y fiel, incluso cuando sea necesario dar la vida. El fútbol ha sido para millones de personas un espacio de convivencia, esfuerzo, disciplina y alegría, y aunque la santidad no depende de practicar básicamente un deporte, varios santos y futuros santos pues han manifestado aprecio por este deporte particular, viendo en él una oportunidad para crecer en virtudes como el trabajo en equipo, la perseverancia y la amistad. Por ejemplo, San Juan Pablo II fue un gran aficionado del fútbol desde su juventud. Durante sus años en Polonia jugó como portero, y ya siendo sacerdote y obispo, pues nunca le perdió el interés a este deporte. En varias oportunidades dijo: de todos los deportes, el fútbol es mi favorito. Como papa recibió en el Vaticano a numerosos equipos y futbolistas, animándolos a vivir el deporte con honestidad, respeto y un espíritu de fraternidad. San Luis Gonzaga fue otro santo muy allegado a este deporte. Durante su juventud, pues San Luis disfrutaba de diversos juegos y actividades físicas propias de su época. Aunque el fútbol moderno todavía no existía, practicaba ejercicios al aire libre que fomentaba la fortaleza física y el compañerismo, recordándonos que la santidad pues no está reñida con la creación. Beato Carlo Acutis, el joven beato italiano conocido por su amor a la Eucaristía y por utilizar la informática para evangelizar, también disfrutaba jugar fútbol con sus amigos. Quienes lo conocieron recuerdan de una forma sencilla cómo era compartir con él y esa amistad cristiana, y es que Carlo enseñó que se puede amar profundamente a Dios sin dejar de disfrutar
sanamente de las actividades propias de la juventud. Otro santo que gustaba por este deporte es San Felipe Neri, conocido como el Santo de la Alegría, que promovía el juego y la recreación entre los jóvenes como parte de una formación integral. Aunque vivió siglos antes del nacimiento del fútbol moderno, alentaba las actividades deportivas y recreativas para fortalecer el cuerpo y el espíritu. Y San Juan Bosco pues comprendió que el deporte era una excelente herramienta educativa y en los patios del oratorio promovía juegos, competencias y actividades físicas para acercar a los jóvenes a Dios. Aunque el fútbol apenas comenzaba a difundirse a nivel internacional, el santo salesiano impulsó el deporte como medio de evangelización, tradición que hoy continúa en colegios y obras salesianas de todo el mundo. Y es que la selección de Croacia ha puesto a Dios en el centro. La fe también forma parte de la preparación de la selección de Croacia, y antes de cada gran competencia internacional, jugadores, cuerpo técnico y colaboradores pues acostumbran a encomendarse a Dios y a participar de la Santa Misa como parte de su preparación espiritual. El combinado croata volvió a dar el testimonio de fe en este mundial al participar de la celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad, celebrada frente a la capilla de San Juan de Dios en Isisi, según informó la arquidiócesis de Rijeka. Previo a uno de los encuentros de preparación para la Copa del Mundo actualmente llevada a cabo, los futbolistas croatas asistieron a la Santa Misa junto al cuerpo técnico, reafirmando una tradición que han mantenido durante los últimos años: poner su trabajo, su esfuerzo y el torneo en la mano de Dios. Además, cuando llegan al país sede de una competencia internacional, en este caso como ha sido Estados Unidos, Canadá y México, pues es habitual que busquen una iglesia católica para participar de la Eucaristía antes de sus compromisos deportivos. Y entre las principales figuras de la selección destacan Luka Modric, capitán del equipo y actual jugador del AC Milán, así como Mateo Kovacic, centrocampista del Manchester City. Ambos han manifestado públicamente en reiteradas ocasiones su fe católica en distintas oportunidades. Por ejemplo, Luka Modric es considerado uno de los mejores futbolistas de su generación y ha sido visto portando imágenes religiosas y expresando su confianza en Dios durante distintos momentos de su carrera. Y es que Croacia ha sido protagonista de las últimas Copas del Mundo, alcanzando el subcampeonato en Rusia 2018 y el tercer lugar en Qatar 2022. Sin embargo, además de sus logros deportivos, muchos admiradores han destacado el testimonio de fe que ofrecen varios de sus integrantes al mundo. Su ejemplo recuerda que el éxito deportivo puede ir acompañado de una vida espiritual sólida y que la oración, la participación de los sacramentos y la confianza en Dios también tiene un lugar en la vida de un atleta de alto rendimiento. Como enseña la Iglesia, el deporte puede ser una escuela de virtudes cuando se vive con humildad, con disciplina, con respeto y sobre todo con espíritu de servicio. Que el testimonio de estos deportistas anime a muchos jóvenes a vivir su fe con la naturalidad, recordando que nunca hay que avergonzarse de poner a Dios primero. Y otro ejemplo es la selección de Estados Unidos, que comenzó con paso firme su participación en el Mundial United 2026 al imponerse 4-1 a Paraguay el pasado 12 de junio. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió después del pitazo final, cuando varios jugadores se reunieron para darle gracias a Dios. Sobre el terreno de juego, el defensa Mark McKenzie dirigió un momento de oración junto a sus compañeros, quienes, tomados en un ambiente de recogimiento, encomendaron a Dios su participación en el torneo. El gesto ha reflejado la importancia que la fe tiene para varios integrantes del combinado estadounidense. Antes del inicio del Mundial, algunos futbolistas incluso compartieron públicamente cómo su relación con Dios forma parte de su vida cotidiana. Entre ellos destaca el capitán Christian Pulisic, quien ha hablado en diversas ocasiones sobre el papel fundamental de las Sagradas Escrituras en su vida. El delantero incluso organiza regularmente encuentros de estudio bíblico con sus compañeros, una iniciativa que ellos mismos conocen como el Tiempo de la Biblia, donde comparten la palabra de Dios y fortalecen su fe. Y más allá de los resultados deportivos, estos gestos recuerdan que el deporte también puede ser un espacio para vivir los valores del Evangelio, reconociendo que todo talento es un don recibido de Dios y que la verdadera victoria consiste en glorificar al Señor con la propia vida. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura, tal como está en el Evangelio sinóptico de San Mateo capítulo 6 versículo 33. Y con motivo de la Copa Mundial de la FIFA, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México ha retomado una tradición que nació hace más de 5 décadas: vestir la imagen del Niño Dios con el uniforme
uniforme oficial de la selección mexicana de fútbol, la tricolor. La imagen se encuentra en el altar de los Reyes, donde numerosos fieles y visitantes pueden acercarse a orar durante el desarrollo del Mundial. La tradición cobra un significado especial, ya que a pocos metros de la catedral se encuentra instalado el FIFA Fan Festival del Zócalo capitalino, punto de encuentro para miles de aficionados de distintas partes del mundo, y es una tradición iniciada desde el campeonato de fútbol celebrado en México en 1970. En declaraciones, el padre Hugo Valdemar, canónigo de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, explicó que esta costumbre surgió durante este campeonato celebrado en México la primera vez. Según el sacerdote padre Hugo, la intención nunca fue convertir la imagen del Niño Dios en un amuleto para obtener victorias deportivas. Y es que no se trataba de pedir un triunfo deportivo como si la fe funcionara así, sino de confiarle al Cristo niño la vida, las alegrías y las esperanzas de México. Padre Valdemar también subrayó que el verdadero sentido de esta expresión de religiosidad popular consiste en reconocer que Cristo acompaña también la vida cotidiana de su pueblo, incluso en acontecimientos culturales y deportivos que unen a toda una nación. Esta edición del Mundial, pues la imagen cuenta con 3 uniformes oficiales de la selección mexicana, los cuales irán cambiándose conforme avance el equipo en la competencia. Los uniformes, balones y tenis originales fueron donados por una familia devota como muestra de agradecimiento y fe. Sin embargo, el sacerdote insiste en que el centro de esta tradición no es el uniforme, sino el Cristo niño, que nos recuerda la humildad de Dios. El canónigo señala que este tipo de manifestaciones pues requieren siempre una adecuada catequesis para evitar interpretaciones equivocadas, y explicó que la tradición debe conservar 3 elementos fundamentales. Primero, la dignidad, tratando siempre la imagen sagrada con respeto. Segundo, el sentido cristiano, recordando que Cristo no es una mascota ni un talismán, sino el Señor de la historia. Y tercero, la orientación pastoral, invitando a los fieles a orar por México, las familias, por la paz, por los jóvenes y por quienes participan de este deporte. En el rezo del Ángelus de este 11º domingo del tiempo ordinario, el Papa reflexiona con el Evangelio del día sobre la tarea de la Iglesia de llevar caridad donde hay miseria, esperanza donde hay aflicción y fe donde hay desconfianza. El Evangelio de hoy ci porta un grande regalo. El Evangelio de hoy nos ofrece un gran regalo porque todos los que lo escuchan están incluidos en la mirada de Jesús. Es una narración que manifiesta el interés con el que observa, además de decirnos qué es lo que el Señor observa. Leemos, en efecto, que Cristo, al ver a la muchedumbre, se compadecía de ellos porque estaban extenuadas y abandonadas. Haciéndose nuestro hermano, el Hijo de Dios mira a la gente, mira a la humanidad, ve la opresión que aplasta y la violencia que quita la fuerza. Ve las heridas de las guerras y el vacío del consumismo. Ve rostros reducidos a máscaras, familias rotas por el mal y jóvenes ilusionados por falsos ideales. Jesús ve y ama y sufre por nosotros, con nosotros. Su compasión expresa no solo cercanía fraterna, sino voluntad de redención. León XIV finaliza recordando que la tarea de evangelizar nace del don de Dios, que en Cristo se vuelve perdón para el mundo, servicio a los más pequeños y más pobres, compromiso por la justicia. Esto fue Fe al Día. Gracias por acompañarnos en este espacio donde juntos nos mantenemos informados y fortaleciendo nuestra fe. Desde Jesús TV seguimos con el compromiso de evangelizar y comunicar con verdad y caridad, porque la presencia de Dios es una realidad que queremos compartir con todos. Nos despedimos, pero seguimos en este camino de fe. Nos vemos en la próxima emisión de Fe al Día. Que Dios le bendiga.